Hola, bienvenidos a JP Psicoterapia. El día de hoy hago este video para responder algunas preguntas que me han mandado ustedes por medio de comentarios, por medio de inbox en mis redes sociales y bueno, pues conozcan un poquito más sobre lo que es la hipnosis y cómo puede funcionar o cómo la pueden aplicar en la vida diaria. Dentro de las preguntas que me han mandado, voy a seleccionar las más importantes o las más frecuentes. Y la primera es, ¿se puede controlar el dolor con ayuda de la hipnosis? Pues en el caso particular del manejo del dolor, el control del dolor, la hipnosis ha sido una herramienta que cada vez toma más importancia en esta rama y en la medicina sobre el control del dolor. De hecho, actualmente en la odontología, los dentistas ya empiezan a utilizar mucho la hipnosis como una herramienta para generar analgesia o anestesia durante sus cirugías o sus intervenciones. También en algunas enfermedades de tipo crónico degenerativas como artritis, fibromialgia o ese tipo de enfermedades, incluso hasta cáncer, ya la hipnosis también se está utilizando con diversas herramientas o diversas técnicas que se utilizan en este proceso para que el paciente no sufra tanto dolor o los episodios de dolor sean mucho más pequeños o pasen más rápido. De hecho, ya existe mucha investigación en torno a este tema, e incluso con estudios médicos para ver qué es lo que sucede con la hipnosis. Se ha visto a grandes rasgos, aún no se tiene una explicación muy clara de cómo sucede, pero es muy extraño porque cuando el cuerpo o nuestros sentidos perciben un estímulo doloroso, cuando la persona está en hipnosis, se manda la señal, pero por alguna extraña razón en el proceso de llegar, por ejemplo, de la mano al cerebro, se va perdiendo la fuerza de esa señal. Y ya en el cerebro no se ve que se active tan fuerte el área encargada de registrar el dolor. Entonces es un área bastante interesante esta de la hipnosis médica, puntualmente en el trabajo del control del dolor. E incluso ya se está utilizando como una alternativa para procesos como los partos. Hay una nueva corriente que se llama el hypnobirthing, que pueden encontrar un video en mi página de eso, donde ya utilizan la hipnosis para facilitar los partos y puedan evitar el uso de anestesia, ¿no? Y también en algunos casos se han llegado hasta realizar cirugías. Dentro de las otras preguntas que tenemos, también encontramos, pueden hacer de ti lo que quieran cuando te encuentras bajo un estado hipnótico. Esta es una pregunta muy controversial y que, bueno, despierta muchos miedos en las personas y que han preguntado muchísimo. Ya le respondí en un primer video que se llamaba Mitos y Realidades de la Hipnosis, pero bueno, la vuelvo a responder. Dentro del estado de hipnosis, lo que se conoce como el estado de hipnosis, un trance, una persona que se encuentra en un estado amplificado de conciencia, la persona está consciente de lo que está sucediendo, está como muy relajado, pero está consciente de su entorno. De hecho, una persona que podemos ver que está en este estado, cuando haces tú un ruido, la persona se hace consciente, escucha lo que le estás diciendo, escucha cómo pasan los coches afuera del lugar donde estés realizando la hipnosis, escucha lo que le dices. Y también hay una parte de conciencia que también, si tú le dices algo o le sugieres algo que no va de acuerdo con sus valores, con su educación o con su libre albedrío, no lo va a hacer. Por ejemplo, si yo relajo a una persona y le digo la sugestión de que es una mariposa y que se va a aventar de un edificio, por supuesto que no lo va a hacer, porque hay una parte que dice, bueno, si yo me aviento de un edificio, pues me voy a morir,
¿no? Entonces no lo va a hacer. Igual con las confesiones, muchas veces preguntan que si es posible que tú le saques la verdad a una persona cuando la tienes en un estado de hipnosis. Es cierto que la persona se abre un poco más su mente inconsciente y que pueden llegar recuerdos que tal vez no estaban presentes, pero la persona es muy capaz de decidir esto sí lo digo o esto no lo digo. Otra pregunta, ¿se pueden curar adicciones por medio de la hipnosis? La hipnosis hay que definirla como una herramienta, no es una psicoterapia per se, sino es una herramienta que sí es muy poderosa y que apoya un proceso de psicoterapia, o las técnicas tradicionales de psicoterapia se utilizan potencializadas con la ayuda de la hipnosis. La hipnosis es bastante útil para el manejo de adicciones. Por ejemplo, en ciertas drogas donde se presenta un síndrome de abstinencia muy fuerte, por medio de la hipnosis puedes ayudar a que no se presenten estas crisis tan fuertes. También puedes generar que la persona empiece a percibir cierta indiferencia por la adicción, eso puedes apoyarlo también. Y también en algunos casos se pueden hacer terapias aversivas, no son lo más recomendable. ¿Qué es una terapia aversiva? Que por ejemplo cada vez que la persona piense en consumir la sustancia se empieza a sentir muy mal. Por ejemplo, una persona con adicción al cigarro, cada vez que lleve un cigarro a su boca se sienta con malestar, que le sepa muy feo y que bueno, de esta manera empiece a parecer desagradable esta adicción para la persona. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Actualmente hay muchos programas de hipnosis donde te dicen que dejas de fumar en una sola sesión, que en 2 sesiones ya se te olvida el hábito. Aquí hay que tener mucho cuidado cómo se realiza este tratamiento, ya que muchas veces lo que usan es justamente eso. Generan ya una aversión o generan que ya simplemente ya no vas a fumar. Pero ¿qué sucede? Que esa adicción que tú traes tiene un origen inconsciente. La mayoría de las veces es emocional, ¿no? Entonces, muchas veces las personas llegan a consumir drogas por ciertas situaciones emocionales que vivieron en casa. El tabaquismo igual, por un reconocimiento social, manejo de la ansiedad, lo que sea. Y entonces cuando tú quitas esta adicción, que realmente es una forma de controlar el problema emocional que la persona encontró para controlar su problema emocional, es como si taparas una olla express y no dejaras que saliera el vapor. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona sí deja de fumar, pero días después empieza a presentar ataques de ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de terapias, de dejar de fumar en una sesión, deje de tomar en una sesión, deje las drogas en una sesión. Y hay que buscar un tratamiento que sea completamente integral, profundo y que busque el verdadero origen de por qué se está consumiendo esta sustancia o por qué está la persona con esta adicción, para trabajar desde el origen profundo la problemática, y entonces ya cuando la eliminemos no tengamos problemas de que la persona vuelva a recaer o en su defecto se le presente algún otro tipo de trastorno. Pero es bastante efectiva para el manejo de adicciones la hipnosis, por la cuestión de que es sumamente buena para el control de la ansiedad y generar que la persona se vaya desapegando de la sustancia nociva o la conducta adictiva. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Debes tener alguna preparación previa antes de ser hipnotizado? Hay personas que per se tienen más facilidad para entrar en hipnosis. De hecho, en investigaciones se ha visto que las mujeres pueden entrar en hipnosis mucho más fácil y que las personas que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto pueden tener mayor capacidad de concentración. Y también, bueno, pueden entrar en hipnosis mucho más fácil que una persona que no tiene un IQ tan elevado. También depende de la preparación para el grado de profundidad que queremos
mantener en la persona. Si hacemos una hipnosis, que buscamos un estado hipnoideo, que es lo más superficial, que es lo que se parecería a un estado de relajación normal después de un día de trabajo, cuando ya estás a punto de irte a dormir, no se necesita ninguna preparación, porque pues es un estado de muy fácil acceso. Cabe mencionar que la hipnosis es algo natural, algo que a todos nos sucede y entramos en el día diversas veces a un estado amplificado de conciencia, que lo vivimos por ejemplo cuando vamos al cine, cuando estamos manejando. Entonces no se necesita una preparación como tal. Ahora, cuando entramos en un estado profundo de hipnosis para hacer una intervención un poco más compleja, sí se necesita como tal un entrenamiento, una práctica en el que el paciente, después de hacerlo varias veces, pues va entrando con más facilidad y a estados más profundos. De alguna forma, su cuerpo, su mente va aprendiendo cómo acceder a este estado cada vez con más facilidad. Ahora, si hay una preparación muy general, ¿qué es? Pues obviamente hablar un poco de los mitos, qué sucede cuando estamos en hipnosis, qué vamos a sentir, para que la persona se sienta más cómoda, más tranquila, más relajada. Y bueno, en el ambiente pues sí hay que poner un ambiente idóneo para que la persona pueda relajarse. Que bueno, es un ambiente sin tanto ruido, etcétera, etcétera. Ahora, cuando lo vemos en la tele, a este tipo de shows o de espectáculos, sí hay una preparación previa con los sujetos que van a entrar en hipnosis en la televisión, por cuestiones de tiempo, porque luego el lograr un estado profundo de relajación sí requiere un poco de tiempo y el tiempo en televisión es muy corto. Entonces este trabajo lo hacen fuera de cámara y ya entra la persona en un estado profundo para poder hacer todo lo que vemos en la tele. Otra pregunta: ¿se puede superar algún trauma en hipnosis? Definamos trauma, porque aquí supongo que hablamos como de un evento emocionalmente fuerte que puede generar una problemática en la persona. Sí se puede trabajar. De hecho, la hipnosis se utiliza también en psicoterapia como una forma o una herramienta para sanar estas situaciones o estas vivencias. Con la ayuda de hipnosis puedes quitar fobias, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos obsesivos compulsivos. Puedes auxiliar a la persona para que mejore su calidad de vida utilizando esta herramienta. Repito, es un proceso largo, no es como de que en una sesión ya resolviste todo. La mente es demasiado compleja y a veces sí se requieren muchas sesiones de trabajo para ir resolviendo este tipo de situaciones. Otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la hipnosis en la consulta? Hipnosis en los trucos de magia, supongo que se refiere a lo que vemos en la tele, y la hipnosis colectiva. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Los procesos que llevan al proceso hipnótico son los mismos. Muchas veces están basados en la sugestión y también como en que la persona esté predispuesta, y también esta parte de la relajación. La hipnosis en consulta es un proceso obviamente consciente. La persona va a la consulta esperando entrar en este estado. Esto facilita mucho el trabajo porque de alguna forma la persona ya va predispuesta a que utilicemos esta herramienta y por tanto a que sane. El hipnosis en los trucos de magia, supongo que la televisión, lo que se ve en la televisión, en ciertos programas con ciertos magos, el proceso es el mismo. Hay una relajación en la persona, nada más que ahí la persona va con ganas de participar en este espectáculo, entonces se predispone a jugar con el hipnotista o el hipnólogo que esté ahí, y
la persona, como les digo, está consciente y se da cuenta de lo que está sucediendo, pero está en una relajación muy profunda y de alguna forma acepta la sugestión que le da el hipnotista para actuarla. Obviamente esta persona va consciente de que se va a divertir, de que van a pasar este tipo de cosas y por tanto las hace. Pero obviamente, repito, si el hipnotista sugiere algo que va en contra de los valores o los deseos del sujeto, no lo va a realizar. Y por último, la hipnosis colectiva. No es muy clara la pregunta sobre a qué se refiere con la hipnosis colectiva. ¿Se puede hacer la hipnosis colectiva y hipnotizar a varias personas a la vez? Sí, sí se puede. Es lo que sucede en estos shows de hipnosis cuando hacen un ejercicio para ver quién es candidato a la hipnosis. Se hace de alguna forma ejercicios colectivos para para ver quiénes las personas que van a subir al escenario. Ahora, también se utiliza mucho en cuestiones de sectas y también se utiliza mucho en las religiones. Este tipo de experiencias que a veces se manifiestan como místicas y que no son más que un proceso de sugestión. Hay ciertas iglesias, independientemente de las creencias de cada quien, que hemos visto que de repente se caen al piso cuando el pastor o algún sacerdote los toca. Muchas veces esto es un proceso de sugestión y que muchas veces cuando yo veo que está esta persona en el piso o aquí con alguna conducta extraña, yo me sugestiono y entonces se contagia como esta sugestión y varias personas pueden empezar a vivir el mismo fenómeno, que no siempre es real. O sea, muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, es un producto de acá, de nuestra mente, es sugestión. Y bueno, pues obviamente a veces juegan con la ignorancia y con el dinero de la gente. Entonces, es una herramienta, la hipnosis, bastante poderosa. Es un proceso muy sencillo de aprender, pero es complicado manejarla. Entonces, eso es como más o menos lo que les puedo decir sobre la hipnosis colectiva. Ya después sería mejor que me amplíen un poco más a qué se refiere la pregunta. Y bueno, pues por hoy hemos contestado algunas preguntas y nada más les quiero avisar que ya tenemos un nuevo servicio en JP Psicoterapia. A veces es complicado asistir a consulta directamente presencial con alguno de nuestros profesionales, pues ya hemos abierto la consulta a distancia vía Skype o vía FaceTime o este tipo de herramientas con hipnosis, para también llegar a otros países, ya que muchos de ustedes pues no son de aquí de México y me han preguntado cómo pueden recibir de mis servicios. Les voy a dejar un número para que ahí se comuniquen por si quieren preguntarnos sobre las consultas, cómo agendar una cita y la página de internet. Se los dejo aquí abajo y bueno, los invito a que se suscriban al canal, compartan este video por favor para que más personas sepan qué es la hipnosis, qué pasa en la hipnosis y que no es algo que haya que temer. Y bueno, pues les agradezco que compartan el video y nos vemos en el próximo video. Regálenos un like, comenten aquí abajo sus preguntas para hacer un video más sobre este tema. Y nos estamos viendo. Hasta pronto. Bye.